antes de que alguien en el parque notara que el viento se había vuelto más frío, antes de que las palomas dispersaran sus alas sobre el camino vacío. Una voz pequeña desde un banco de madera hizo una pregunta que ningún niño debería tener que hacer jamás. La voz pertenecía a una niña de 5 años. Y la pregunta que salió de su boca en ese martes de octubre cayó sobre el mundo como una piedra lanzada contra un espejo, con la claridad brutal, con la precisión aterradora de algo que nunca debió existir. «Mamá, si comemos hoy, ¿mañana nos vamos a morir de hambre?» El aire se detuvo. Las hojas doradas que el viento había estado arrastrando por el sendero de grava se quedaron quietas, como si la naturaleza misma hubiera contenido el aliento. La madre se congeló. Sus dedos, que sostenían una cuchara de plástico sobre un recipiente de poliestireno con arroz de gasolinera, dejaron de moverse. Su nombre era Shelby. Tenía 30 años y una mirada que pertenecía a alguien que había aprendido a no parpadear demasiado rápido, porque parpadear significaba perder un segundo de vigilancia, y perder un segundo podía cambiar el rumbo de todo. Abrió la boca para responder, para decir algo. Lo que sea que se dice cuando una criatura de 5 años te pregunta algo que ninguna criatura de 5 años debería saber cómo preguntar. Pero antes de que pudiera hablar, llegó la segunda pregunta, más suave aún, más devastadora. ¿Y si volvemos a casa, papá te va a golpear otra vez? La pequeña Ruthie no lo dijo con el peso con que lo habría dicho un adulto. Lo dijo simplemente, con la misma naturalidad con que se pregunta si va a llover. Como si la violencia fuera solo otra cosa que sucedía en el mundo. Como el frío, como el hambre, como quedarse sin dinero. Y eso era lo que hacía que la pregunta fuera insoportable. No las palabras en sí mismas, sino el hecho de que una niña de 5 años ya había aprendido a pronunciarlas sin temblar. A 20 pasos de distancia, un hombre que había construido su reputación sobre el miedo se detuvo en seco. Grady Ashworth no era el tipo de hombre que la gente describía con palabras suaves. Tenía 61 años, hombros anchos como los de alguien que había cargado el mundo entero sin pedirle permiso, y una mandíbula que parecía esculpida en hormigón. Sus ojos eran de un verde grisáceo con la cualidad plana de quien aprendió muy temprano en la vida a no mostrar lo que siente. Dirigía una organización que operaba en 3 departamentos de Colombia. Empleaba a más de 200 hombres. Tenía abogados disponibles, jueces que devolvían sus llamadas, y una reputación que lo precedía de la misma manera en que el trueno precede al relámpago. Cuando lo escuchabas, algo ya había caído. Pero Grady Ashworth se había detenido, y los hombres como él no se detenían. No en parques públicos, no frente a bancos desgastados, no por voces pequeñas que preguntaban sobre el hambre y los golpes. Sin embargo, ahí estaba, inmóvil sobre el sendero de grava, con las manos dentro de los bolsillos de su abrigo oscuro, con la mirada fija en el banco donde una mujer sostenía a sus 2 hijas con los brazos curvados hacia adentro, como si intentara hacerse lo suficientemente pequeña para desaparecer. El parque estaba ubicado en el borde de Medellín, en uno de esos barrios que alguna vez habían sido clase media y que ahora eran algo más silencioso, algo más cansado. Los bancos estaban deteriorados. La pintura de los juegos infantiles se había descascarado en parches, dejando al descubierto el hierro oxidado debajo. Algunos robles todavía conservaban sus hojas, pero la mayoría las había entregado al viento de octubre, y yacían sobre el camino en racimos dorados y húmedos que nadie se había molestado en barrer. Era el tipo de parque donde la gente venía a sentarse sola, donde las madres empujaban carriolas sin levantar la vista, donde los viejos leían periódicos que ya habían terminado. Tenía esa cualidad de lo olvidado, como si el lugar mismo hubiera sido abandonado por alguien que nunca regresó. Grady sacó su teléfono del bolsillo. Escribió una sola palabra a un hombre llamado Sullivan, que había trabajado con él durante 12 años y que nunca hacía preguntas innecesarias. «Quédate cerca», guardó el teléfono. Y se quedó mirando a esa mujer en ese banco, a esas 2 niñas con sus chaquetas desiguales y sus zapatos limpios pero gastados, y sintió algo que no había sentido en 20 años, algo que se mueve en los pasillos que uno cree haber clausurado para siempre, algo que tiene el nombre de un recuerdo que duele más que cualquier bala.
porque Grady Ashworth había sido ese niño alguna vez, no el jefe del cartel de Medellín, no el hombre que los periódicos mencionaban entre líneas cuando hablaban de cargamentos que desaparecían y de fronteras que se abrían de noche, no el hombre a quien 200 hombres le respondían con una sola mirada. Había sido un niño de 7 años parado en la puerta de una cocina en Bogotá, viendo a su madre presionar una bolsa de hielo contra su propio rostro y susurrar: «No le digas a nadie, mi amor. Estamos bien». Y ahora, en este parque de octubre, con el viento trayendo las palabras de una niña de 5 años que preguntaba si su padre volvería a golpear a su madre, ese recuerdo regresó con una fuerza que casi le quitó el aliento. ¿Cuántas veces en tu vida has escuchado una frase que cambia algo dentro de ti para siempre? ¿Cuántas veces has sido testigo de un momento tan crudo, tan verdadero, que sientes que el universo te está poniendo a prueba? Grady Ashworth lo sintió en ese instante. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia ahora mismo, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías seguido caminando o también te habrías detenido? Deja tu respuesta ahí abajo, porque esta historia está apenas comenzando. Y lo que viene después va a cambiar todo lo que crees saber sobre el poder, la redención, y lo que un hombre es capaz de hacer cuando el mundo le recuerda quién fue antes de convertirse en lo que es. El parque de octubre tenía el olor particular de las cosas que han sido abandonadas a su suerte: tierra húmeda, hojas en descomposición, el rastro metálico del hierro oxidado en los juegos infantiles. Era el olor del olvido. Y Shelby Puitt lo conocía bien, porque era el mismo olor que había impregnado los últimos 5 años de su vida. El olor de algo que alguna vez tuvo color, y que el tiempo y las manos equivocadas habían ido desgastando hasta dejarlo en ese tono gris que ya no es nada en particular. Tenía 30 años, cabello castaño atado con una liga de caucho que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. No lo había lavado en 3 días. Sus ojos tenían esa clase de cansancio que el sueño no puede reparar. El tipo que viene de semanas enteras escuchando pasos en el corredor, de meses enteros encogiéndose ante los sonidos bruscos, de años enteros conteniendo la respiración en su propia cocina, porque la palabra equivocada en el momento equivocado podía cambiar la temperatura de una habitación en un solo segundo. Hadley tenía 7 años. Ruthie tenía 5. Estaban sentadas a ambos lados de su madre en ese banco desvencijado como 2 pequeñas centinelas que habían aprendido demasiado pronto que el mundo no era un lugar donde uno podía bajar la guardia. Llevaban chaquetas que no hacían juego. Hadley, una chamarra rosa con cierre que era demasiado delgada para el clima. Ruthie, una sudadera gris sobredimensionada que había pertenecido al hijo de una vecina. Sus zapatos estaban limpios pero raspados. Sus cabellos habían sido trenzados esa mañana por las manos de Shelby, con cuidado, con ternura, de la misma manera en que siempre lo hacía, incluso cuando sus dedos temblaban. Porque esa era la cosa sobre Shelby Puitt, que el mundo no veía, pero que existía con una ferocidad silenciosa e inquebrantable. No importaba cuánto la vida la presionara, cada mañana trenzaba el cabello de sus hijas, las besaba en la frente, les decía que todo iba a estar bien, y luego se daba vuelta, contaba el dinero en su bolsillo y trataba de no llorar. Hoy el dinero decía $11.40. 9 días atrás había sido 112. Lo había tomado del cajón de la cocina la noche que se fue. La noche en que Tren había llegado a las 11:30 con el whisky todavía húmedo en los labios y una rabia que no tenía dirección hasta que la encontró en el rostro de ella. La había golpeado antes. Eso no era nuevo. Pero esa noche lo había hecho frente a las niñas. Hadley había gritado. Ruthie se había quedado paralizada en el corredor, sosteniendo un conejo de peluche, sin parpadear, sin respirar, solo mirando. Y algo dentro de Shelby se había quebrado. No roto, quebrado. Porque roto significaba que no podías moverte. Y Shelby se había movido. Había tomado la bolsa de emergencia que guardaba en el fondo del closet, la que tenía 2 mudas de ropa para cada niña, su identificación, un cargador de teléfono y el pequeño fajo de billetes que había estado escondiendo durante 3 meses. Había cargado a Ruthie en la cadera y tomado la mano de Hadley
y salido por la puerta principal a medianoche sin zapatos. No había mirado atrás. No había llamado a nadie, porque no había nadie a quien llamar. Su madre había muerto cuando ella tenía 19 años. Su padre nunca había estado en el cuadro. Y Trent había pasado los últimos 5 años asegurándose de que no le quedara ningún amigo, ninguna conexión, ninguna red de seguridad. Esa era la arquitectura de su control. No solo los golpes, sino el aislamiento, la remoción lenta y metódica de cada persona que pudo haberle dicho que merecía más. Una por una, Trent había encontrado la manera de alejarlas. Celos manufacturados, acusaciones sin fundamento, conflictos construidos desde la nada, hasta que Shelby no tuvo a nadie más que a él. Y ahora estaba sentada en un banco de parque público dándole a sus hijas arroz de gasolinera en un recipiente de poliestireno, fingiendo que era un picnic. ¿Es un restaurante?, había preguntado Ruthie, mirando el recipiente con ojos serios. Shelby había forzado una sonrisa. Es mejor que un restaurante. Es un picnic en el parque. Hadley no sonrió. Miró a su madre con esa quietud que hacía que el pecho de Shelby doliera físicamente. Porque Hadley entendía más de lo que una niña de 7 años debería entender. Entendía que los picnics no ocurrían en fríos martes por la tarde. Entendía que los restaurantes no venían en recipientes de gasolinera. Entendía que su madre había estado durmiendo sentada durante los últimos 4 días, porque el asiento trasero del carro no reclinaba lo suficiente. Comieron despacio. No porque no tuvieran hambre, que la tenían. Una hambre que se había instalado en sus cuerpos como un huésped permanente, sino porque ambas niñas habían aprendido en algún momento de esos 9 días que comer despacio significaba que la comida duraba más, y que durar más significaba que mamá no se veía tan asustada. Ruthie masticaba pequeños bocados de arroz y miraba las palomas que caminaban por el sendero. Hadley movía los frijoles dentro del recipiente con el tenedor, acomodándolos en un pequeño círculo, como si estuviera construyendo una muralla alrededor de los últimos bocados. Y fue entonces cuando Hadley levantó la vista y preguntó sobre el hambre, y Ruthie preguntó sobre los golpes, y el mundo se detuvo. Shelby no respondió, no encontró las palabras. Las abrazó a ambas y presionó sus labios contra la parte superior de la cabeza de Hadley, y cerró los ojos, e intentó mantener su respiración estable. Detrás de ellas, a 20 pasos de distancia, Grady Ashworth seguía de pie junto a un árbol. No porque quisiera escuchar, sino porque el viento traía los sonidos en este parque de la misma manera en que los ríos llevan hojas, sin esfuerzo, sin permiso. Y lo que el viento le trajo fue una conversación que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Escuchó a la madre decir que quizás dormirían en el carro otra vez. Escuchó a la niña mayor decir que podía dormir sentada. Escuchó a la pequeña preguntar sobre el padre, y algo en Grady Ashworth se desplazó. No de manera dramática, no como una transformación, sino como una puerta que se abre en un pasillo que uno había clausurado hace años. Porque en ese pasillo todavía había un niño. Grady había nacido en Bogotá, en un barrio donde los sueños tenían el tamaño exacto de lo que uno podía pagar. Su padre era un hombre de manos grandes y furia pequeña, el tipo de hombre que se sentía poderoso solo cuando alguien más estaba de rodillas. Su madre se llamaba Colleen. Trabajaba 2 empleos, una cafetería por la mañana y un servicio de limpieza por la noche. Mantenía a Grady alimentado cuando no había razón para que lo estuviera. Absorbía cada golpe que su padre lanzaba y lo convertía en algo que parecía una vida normal. Y nunca elevó la voz frente a su hijo. Murió cuando Grady tenía 14 años. No por las palizas, por el agotamiento. Por un cuerpo al que simplemente se le había pedido demasiado durante demasiado tiempo. Él nunca se había perdonado por no haber sido lo suficientemente mayor para protegerla. Shelby vio al hombre cuando se acercó. Lo detectó de la misma manera en que detectaba a todos los hombres ahora, con ese escaneo rápido e involuntario de una mujer que ha sido entrenada por la violencia a evaluar la amenaza en un solo vistazo. Su tamaño, su postura, la manera en que caminaba con las manos visibles a los costados. El gesto deliberado de alguien que no quería parecer peligroso. Se quedó a 6 pasos de distancia.
No voy a molestarlas, dijo. Su voz era baja, tranquila, con el tipo de control que no venía de la gentileza sino de la disciplina. Solo quiero preguntarle algo. Shelby apretó a las niñas contra sí. Estamos bien. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Y en el momento en que lo hicieron, escuchó su propia mentira. La misma mentira que cada mujer en su situación ha repetido 1000 veces. La mentira que significa, por favor, no mires demasiado de cerca, porque si lo haces, podría desmoronarme. Grady no reaccionó a la mentira. La había escuchado antes, en la voz de su propia madre, con el mismo tono. Sus niñas tienen frío, dijo simplemente. Estamos bien. La pequeña tiene la chaqueta demasiado grande. Sigue subiéndose las mangas para poder sostener el tenedor. Shelby parpadeó. No había notado eso, pero Ruthie, en efecto, seguía empujando las mangas de la sudadera sobredimensionada hacia arriba cada pocos segundos para poder comer. Y en ese momento, en ese detalle pequeño e insignificante, Shelby Puitt entendió que el hombre frente a ella no había pasado por su lado mirando al suelo. La había visto, las había visto. Y eso, después de 5 años de ser invisible, era lo más aterrador y lo más hermoso que podía sucederle. Hay lugares en esta ciudad que existen en los márgenes, que no aparecen en las guías turísticas ni en las recomendaciones de los aplicativos. Lugares que conocen cierto tipo de personas y que son invisibles para otras. La cafetería Callahan's era uno de esos lugares. 2 cuadras al este del parque, en la esquina de una calle que el municipio había olvidado repavimentar, con ventanas empañadas desde adentro y una campanilla sobre la puerta que sonaba cada vez que alguien entraba. El tipo de lugar donde la mesera llamaba a todos mi amor y el café siempre estaba caliente y ligeramente demasiado fuerte. Grady caminó delante de ellas, no a su lado, no detrás, delante, creando espacio, dejando en claro que la mujer y sus hijas estaban eligiendo seguir, no siendo conducidas. Era una distinción que importaba, y Shelby la notó. Cuando entraron, la mesera levantó la vista desde el mostrador. Vio a Grady primero, y su rostro cambió de la manera en que los rostros cambian cuando alguien poderoso entra a una habitación. No exactamente miedo, conciencia. Un ajuste leve pero perceptible, como el de una brújula que detecta un campo magnético. «Una cabina en el fondo», dijo Grady. La mesera asintió y los condujo a un rincón con asientos de vinilo rojo y una ventana que daba al estacionamiento. Shelby se sentó con las niñas de su lado. Grady se sentó frente a ellas. Ruthie miró el menú plastificado con ojos enormes. «Mamá», susurró con una reverencia que solo los niños pueden sentir ante las cosas simples. «Tienen panqueques». Y en esa palabra, en ese susurro de 5 años frente a un menú de cafetería, había todo el peso de 9 días sin comer bien. Todo el peso de una infancia que había aprendido demasiado pronto que no todas las comidas estaban garantizadas. «Puedes pedir panqueques», dijo Shelby suavemente. «¿Y huevos?» «Y huevos». Hadley no miró el menú. Miraba a Grady, con esos ojos que escaneaban el mundo en busca de peligro, con esa quietud de soldado en el cuerpo diminuto de una niña de 7 años. Y entonces hizo la pregunta que nadie en esa cafetería esperaba. La pregunta que quedó suspendida en el aire como un pájaro congelado en pleno vuelo. «¿Nos va a lastimar?» Shelby extendió la mano hacia el brazo de su hija de inmediato. Pero Grady levantó una mano, apenas un gesto, y miró a la niña de 7 años directamente a los ojos. «No», dijo, «no voy a lastimarlas. No voy a lastimar a su mamá. Y si no quieren quedarse, pueden salir por esa puerta ahora mismo. Y no las seguiré». Hadley sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego miró a Shelby. Shelby asintió levemente. Hadley tomó el menú. Ordenaron panqueques y huevos para Ruthie. Un sándwich de queso derretido con sopa de tomate para Hadley. Un club sándwich para Shelby, que lo pidió solamente porque Grady dijo: «Usted también debería comer con el tono de alguien que no está haciendo una sugerencia, sino señalando una verdad que la otra persona se ha estado negando». Mientras esperaban la comida, Grady no preguntó nada, no presionó, no interrogó. Se sentó con las manos sobre la mesa
y dejó que el silencio hiciera lo que el silencio hace cuando se ofrece sin expectativas. Le da a la gente espacio para respirar. Y fue Shelby quien habló primero. Su voz era baja, dirigida a la mesa, como si le estuviera confesando algo a la madera y no a un hombre. Nos fuimos hace 9 días, dijo. Mi esposo, él era... No tiene que explicarme nada. Quiero hacerlo. Necesito que alguien sepa. Hizo una pausa. El vapor del café que la mesera había dejado frente a ella subía en pequeñas espirales que desaparecían antes de llegar al techo. Me golpeó durante 5 años. Lo dijo sin adornos, sin preparación, con la economía del lenguaje de alguien que ha cargado esa frase tanto tiempo que ya no puede sostenerla más. Me quedé porque pensaba que podía controlarlo, que si era lo suficientemente cuidadosa, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente buena, podía evitar que llegara a las niñas. Su voz no tembló. Eso era lo más devastador, que ya ni siquiera temblaba, pero lo hizo frente a ellas. Y Ruthie se quedó parada en el corredor, sin llorar, sin moverse, solo mirando, sosteniendo su conejo. Y supe que si me quedaba una noche más, ella crecería creyendo que eso era normal. La mandíbula de Grady se tensó. Su mano derecha, que descansaba sobre la mesa, se cerró lentamente en un puño. Tomé lo que pude, continuó Shelby, efectivo del cajón de la cocina, una bolsa que había preparado. Manejé 6 horas. Terminé aquí. No conozco a nadie en esta ciudad. He estado durmiendo en el carro con las niñas. Encontré un albergue la segunda noche, pero estaba lleno. Intenté otro. Tenía lista de espera. Se detuvo. Miró la ventana. Y luego dijo la parte que no le había contado a nadie. La parte que cargaba como una piedra en el centro del pecho. Él llamó a la policía. Trent les dijo que yo secuestré a las niñas, que soy inestable mentalmente. Presentó una denuncia. Hay una alerta. Servicios de protección al menor me está buscando. Si me encuentran, se las llevarán. Las mandarán de vuelta con él. Su voz se quebró en la última sílaba, solo ahí, solo en ese punto exacto. No las lastimará. Todavía no, pero crecerán en esa casa con ese hombre y aprenderán lo que yo aprendí, que el amor se parece al control y que la bondad siempre tiene condiciones. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Tengo $11. No tengo abogado, no tengo familia, no tengo plan. Solo las tengo a ellas. Miró a Hadley y a Ruthie. Hadley dibujaba en el individual de papel con un crayón que la mesera había dejado. Ruthie miraba al cocinero a través de la ventana de la cocina, fascinada por la manera en que volteaba algo en la plancha. Son todo, susurró Shelby. Son absolutamente todo lo que tengo en este mundo. Y al decirlo, no había lástima en su voz. Había una fiereza, la clase de fiereza que no se enseña ni se aprende. La clase que nace en el momento exacto en que una madre decide que sus hijos no van a heredar su dolor. Grady miró a las 2 niñas. Miró la manera en que Hadley dibujaba en el individual de papel. 4 paredes, un techo triangular, 2 ventanas, una puerta, 3 figuras de palitos, una alta y 2 pequeñas, sin padre en el cuadro. Y algo en Grady Ashworth tomó una decisión. No el tipo de decisión que tomaba en salas de reuniones o en despachos traseros. No el tipo que involucraba territorios o dinero, o la clase de poder que se mide en el número de hombres que responden a una sola mirada tuya, sino el tipo que venía del pasillo clausurado. El tipo que venía de un niño de 14 años de pie junto a la cama de hospital de su madre, prometiéndose a sí mismo que si alguna vez tenía el poder de proteger a alguien, no apartaría la mirada. Sacó el teléfono. Hizo una llamada. Sullivan, necesito 2 cosas. Una habitación en el Western Arms. Limpia, tranquila, largo plazo. A nombre que te daré. Y necesito el número de Margaret Callaway. Colgó. Shelby lo miraba fijamente desde el otro lado de la mesa. ¿Quién es Margaret Callaway? Es una abogada de familia, una de las mejores del país. Maneja casos como el suyo, disputas de custodia, órdenes de protección, documentación de abuso. Hizo una pausa breve. No pierde. No puedo pagar. Está en mi nómina. ¿En su nómina? En la mía.
Shelby sacudió la cabeza lentamente. No puedo aceptar eso. Ni siquiera sé su nombre. Grady. Dijo solo eso. Sin apellido, sin explicaciones. Y usted no está aceptando nada. Estoy haciendo una llamada telefónica. La decisión de aceptar lo que venga de ella es completamente suya. La comida llegó. Los ojos de Ruthie se abrieron desmesuradamente cuando pusieron los panqueques frente a ella. Una torre pequeña con mantequilla y jarabe al costado. Vapor que se rizaba desde arriba como una pequeña oración tibia. «Mamá», dijo Ruthie, «estos son los panqueques más grandes que he visto en toda mi vida. Cómelos despacio, mi amor». Ruthie miró a su madre con sus enormes ojos cafés y dijo algo que partió el aire de la cafetería en dos. «No quiero comer despacio. Quiero comer como una niña normal». Shelby presionó los labios y miró hacia otro lado. Y Grady, que había pasado décadas viendo a hombres adultos y poderosos doblegarse bajo presión, observó a esa madre luchar por contenerse frente a sus hijas y reconoció esa lucha, porque era exactamente la misma que había visto en el rostro de su madre cada noche en la mesa de la cena, sonriendo a través de un labio hinchado, riendo a través de una costilla rota, fingiendo que el mundo era seguro mientras su cuerpo contaba una historia completamente diferente. Hadley comió su sándwich de queso con una seriedad que la hacía parecer el doble de su edad. Lo partió en 4 piezas iguales antes de comer la primera. Sumergió cada pieza en la sopa de tomate y masticó con una concentración que era, en sí misma, una forma de valentía. Shelby comió la mitad de su sándwich y envolvió el resto en una servilleta. Un hábito. Un instinto de supervivencia. Guarda lo que puedas para después, porque el después nunca está garantizado. Grady lo notó. No dijo nada, pero cuando la mesera regresó, ordenó una segunda comida para llevar. «Por si tienen hambre esta noche», dijo mirando a Shelby, y ella no discutió, porque había algo en la manera en que él lo dijo que no sonaba a caridad. Sonaba a alguien que entendía que el hambre no avisa, que el después llega siempre y que llega con hambre propia. Cuando terminaron de comer, el teléfono de Grady vibró. Sullivan había asegurado una suite en el Western Arms. Habitación limpia. Acceso con tarjeta. Una pequeña cocina. Una puerta que se cerraba con llave desde adentro. «Hay una habitación esperándolas», dijo Grady. «Está pagada. 2 semanas para empezar. Sin nombre en el registro. Nadie sabrá que están ahí. ¿Por qué 2 semanas? Porque Margaret necesita tiempo. Presentará una orden de protección de emergencia. Comenzará a documentar el abuso. Pedirá al tribunal que desestime la denuncia de secuestro y establecerá a usted como la madre con custodia. 2 semanas es lo que necesita para construir los cimientos». Las manos de Shelby temblaban, no de miedo esta vez, de algo que no había sentido en años. La posibilidad aterradora y frágil de que alguien pudiera estar diciéndole la verdad. «¿Y Tren?», preguntó. «¿Qué hay de él? Nos buscará. No va a detenerse». La expresión de Grady no cambió, pero algo detrás de sus ojos se desplazó, como el agua que se mueve bajo el hielo, invisible a menos que sepas exactamente qué buscar. No las van a encontrar. Usted no lo conoce. No necesito conocerlo. Sé lo que es. Hizo una pausa. Y hombres como ese solo tienen poder sobre personas que están solas. La miró directamente. Usted ya no está sola. La habitación del Western Arms estaba en el 4º piso. 2 camas, un pequeño sofá, una cocineta con microondas y una mini nevera. Las sábanas eran blancas y limpias. El baño tenía toallas que olían a jabón. Había una cerradura en la puerta, un cerrojo, y cuando Shelby lo giró, el sonido del pestillo deslizándose hacia su lugar fue el sonido más alto, el más hermoso que había escuchado en 9 días. Ruthie trepó a una de las camas y rebotó 2 veces. Luego se detuvo y miró a Shelby con una pregunta en los ojos que era más grande que todas las preguntas que había hecho en el parque. «¿Puedo dormir acostada?». 3 palabras, 4 sílabas. El peso completo de 9 noches durmiendo encogida en el asiento trasero de un carro. Shelby se sentó en el borde de la cama y jaló a Ruthie hacia sus brazos, y la apretó con tanta fuerza que Ruthie le palmeó la espalda y dijo: «Está bien, mamá. A mí también me gustaba dormir sentada». Y Shelby lloró.
no las lágrimas silenciosas y controladas que había estado sosteniendo detrás de los ojos durante 9 días. Llanto real. El tipo que viene desde el fondo de algo que ha sido presionado tanto tiempo que olvidó que existía. Hadley sostuvo la mano de su madre durante todo el tiempo, sin hablar, sin moverse, solo sosteniéndola. Porque a sus 7 años, Hadley Pruitt había comprendido algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden, que a veces lo más poderoso que puedes hacer por alguien es simplemente no soltarlo. Grady no estaba en la habitación. Las había acompañado hasta el edificio. Le había entregado a Shelby la tarjeta de acceso y había dicho: «Margaret la llamará mañana por la mañana. Conteste el teléfono». Luego se había dado vuelta y había caminado por el corredor, sin aspavientos, sin expectativa, sin solicitar gratitud. Solo el sonido de sus zapatos sobre la alfombra y el clic silencioso de la puerta del ascensor cerrándose. Era la manera en que los hombres que realmente tienen poder se retiran de una habitación, sin necesitar que nadie los vea salir. Margaret Callaway llamó a las 8:14 de la mañana siguiente. Tenía una voz como la de una mujer que había pasado 30 años argumentando en salas de audiencias y ganando. Afilada, específica, amable exactamente en los lugares donde la amabilidad importaba. Le pidió a Shelby que le contara todo, y Shelby lo hizo. Le contó sobre la primera vez que Trent la golpeó, 3 meses después de la boda. Una bofetada en el rostro porque la cena se había retrasado. Le contó sobre la escalada, los puñetazos, el estrangulamiento, la noche en que la lanzó contra la pared del corredor con tanta fuerza que el yeso se agrietó. Y Hadley, que tenía 4 años en ese momento, salió de su habitación y preguntó si había habido un terremoto. Le contó sobre el aislamiento, cómo Trent había removido sistemáticamente a cada persona de su vida, sus amigas de la universidad, sus compañeras de trabajo, la vecina que solía traer galletas los domingos. Una por una, Trent había encontrado una razón para alejarlas. Celos, acusaciones, conflictos manufacturados, hasta que no quedó nadie más que él. Margaret escuchó cada palabra. Luego dijo: «Hoy mismo presento una moción de emergencia. Necesito que haga una cosa. Necesito que escriba cada incidente que recuerde. Fechas, horas, detalles. Cada moretón, cada amenaza. Cada vez que fue a un hospital o debió haber ido. ¿Puede hacer eso? ¿Sí? Bien. También estoy contactando a un grupo de defensa de víctimas de violencia doméstica que le asignará una trabajadora social. La ayudarán a acceder a fondos de emergencia, atención médica y asistencia habitacional más allá de las 2 semanas». Una pausa. ¿Y la denuncia de secuestro? Es una táctica común, dijo Margaret. Los abusadores la usan para mantener el control y forzar el regreso. Los tribunales la ven con claridad cuando la documentación es sólida. Y la suya va a ser sólida. Me aseguraré de eso. Otra pausa. Shelby, una cosa más. ¿Sí? Hizo lo correcto. Irse. Correr. Proteger a sus hijas. Lo hizo bien. Cuando la llamada terminó, Shelby se quedó sentada en el borde de la cama mirando a sus hijas. Hadley comía una barra de granola de la bolsa de emergencia. Ruthie dormía, enrollada de lado con la boca ligeramente abierta, la sudadera sobredimensionada arrugada a su alrededor como un capullo. Y por primera vez en 9 días, Shelby exhaló. No completamente, no del todo, pero suficiente. Suficiente para sentir el aire llegar al fondo de sus pulmones. Suficiente para sentir la sugerencia más leve de que el suelo debajo de ella podía sostenerse. Esa noche, mientras las niñas dormían, Shelby se sentó en el pequeño sofá con un cuaderno que la trabajadora social le había dejado junto con una bolsa de suministros básicos, y escribió. Escribió durante 3 horas. Cada fecha que recordaba, cada detalle, cada moretón que había cubierto con maquillaje, cada disculpa que había aceptado. Cada vez que había pensado que era su culpa, que era ella quien provocaba, que si tan solo fuera mejor, más cuidadosa, más perfecta, las cosas cambiarían. Lo escribió todo, y al escribirlo, algo comenzó a suceder que no esperaba. Comenzó a verlo desde afuera, como si la distancia de 9 días y 100 páginas de escritura
le devolviera una perspectiva que Trent había pasado 5 años quitándole milímetro a milímetro. A 40 minutos de distancia, en una casa que ahora tenía un agujero en la pared de la cocina donde antes había habido una ventana intacta, Trent Pruitt leía la orden de protección de emergencia por 4ª vez. Sus manos no temblaban. Los hombres como Trent no temblaban, pero su respiración había cambiado. Se había vuelto más corta, más rápida. El tipo de respiración que precede a la explosión. Había llamado a su abogado. Le había dicho que esto era una mentira, una fabricación, que Shelby era inestable y peligrosa y que él era la víctima. Su abogado había escuchado con la paciencia profesional de alguien que ha escuchado esa misma historia demasiadas veces, y luego le había dicho con mucho cuidado que la orden había sido emitida por un juez que había revisado registros hospitalarios de 3 años atrás y un informe de la consejera escolar de Hadley, que el caso de secuestro estaba siendo investigado en dirección opuesta, y que sería aconsejable no hacer nada que pudiera interpretarse como una violación de la orden. Trent había colgado el teléfono, y luego había lanzado una silla a través de la ventana de la cocina. Sullivan le reportó eso a Grady esa misma noche. Grady recibió la información sin expresión. Luego hizo otra llamada. Esta fue más corta. El hombre al otro lado entendió sin que se le dijera explícitamente que el nombre de Trent Pruitt había sido anotado, que ciertos límites habían sido trazados, y que cruzarlos sería inadvisable de maneras que ningún documento legal podría describir adecuadamente. No era una amenaza. Grady no hacía amenazas. Las amenazas eran para hombres que necesitaban anunciar su poder. Grady simplemente se aseguraba de que las personas apropiadas entendieran la situación. Y la situación se entendía a sí misma. Esa era la diferencia entre un hombre que gritaba y un hombre que actuaba. Uno ocupaba el espacio con el ruido, el otro ocupaba el espacio con la consecuencia. Pero algo estaba sucediendo en Grady que Sullivan no reportaba. Algo que no tenía nombre en el vocabulario del hombre que dirigía el cartel de Medellín. Cada noche, antes de revisar los reportes de Sullivan, Grady se encontraba pensando en esa cafetería, en la manera en que Ruthie había mirado los panqueques con los ojos abiertos como si fueran un milagro, en la manera en que Hadley había partido su sándwich en 4 piezas iguales antes de comer la primera, en la manera en que Shelby había envuelto la mitad de su comida en una servilleta sin siquiera pensarlo, como si el instinto de guardar para después estuviera ya tan profundamente grabado en su cuerpo que ya no requería decisión consciente. Pensaba en la manera en que ella lo había mirado cuando le dijo que ya no estaba sola, con esa mezcla de desconfianza y esperanza que solo existe en personas que han sido traicionadas tanto que ya no saben si la esperanza es una virtud o una trampa. No había vuelto a verla, no había llamado, no se había insertado en el proceso que Margaret manejaba. Entendía, quizás mejor que nadie, que la protección no significaba presencia, que a veces lo más poderoso que podías hacer por alguien era poner la maquinaria en movimiento y luego dar un paso atrás. Pero la distancia no hacía lo que la distancia se supone que debe hacer. No borraba, no enfriaba. Al contrario, en la quietud de sus noches, en los espacios entre una llamada y otra, entre una decisión y la siguiente, Grady Ashworth descubría que la imagen de esa mujer en ese banco regresaba con una persistencia que no reconocía en sí mismo. Había conocido mujeres. Había tenido lo que en su mundo se llamaba relaciones, aunque la palabra se sentía demasiado delicada para describir las transacciones frías que habían sido. Pero nunca había conocido a alguien que le recordara tanto al niño que había sido. Alguien que cargara el peso del mundo con la misma quietud con que su madre lo había cargado. Alguien que trenzara el cabello de sus hijas con dedos temblorosos y les dijera que todo estaría bien. Y luego se diera vuelta y contara $11.40. 2 semanas después de la noche en el parque, Shelby y las niñas se mudaron a un pequeño apartamento en el lado oeste de la ciudad. Una habitación con una ventana que daba a un patio interior con un solo árbol de arce. El alquiler estaba cubierto por 6 meses a través de un fondo de asistencia de emergencia que Margaret había gestionado. Una organización de violencia doméstica había proporcionado muebles, una cama, un sofá, una pequeña mesa con 3 sillas. Una voluntaria había dejado una caja de utensilios de cocina,
una bolsa de víveres y un oso de peluche para Ruthie, que era casi tan grande como ella. Hadley entró al apartamento y se quedó parada en el centro de la sala y giró en un círculo lento, mirando todo. ¿Es nuestro?, preguntó. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? Hadley miró la puerta, miró la cerradura, miró el cerrojo. ¿Podemos cerrarlo con llave? Siempre podemos cerrarlo con llave. Hadley caminó hasta la puerta y giró el cerrojo ella misma. Se quedó un momento con la mano sobre el metal, sintiendo su peso, su solidez. Luego se dio vuelta, y por primera vez en semanas, sonrió. No la sonrisa cautelosa y administrada de una niña que sabe demasiado. Una sonrisa real, la que comienza en la boca y viaja hasta los ojos, y no se detiene hasta llegar a algún lugar profundo dentro del pecho donde vive la confianza, o donde la confianza comienza a reconstruirse. Ruthie encontró su habitación, la única habitación que compartiría con Hadley una vez que llegaran las dos camas, y la declaró la habitación más grande del mundo entero, aunque apenas medía 4 metros de lado a lado. ¿Puedo poner calcomanías en la pared?, preguntó Ruthie. Puedes poner lo que quieras en la pared. Ruthie miró a Shelby con una expresión de alegría pura y sin complicaciones. La clase de alegría que solo existe en niños a quienes se les ha dado algo tan simple y tan enorme, que todavía no tienen el lenguaje para nombrarlo. Seguridad. Esa era la palabra. Pero Ruthie todavía no lo sabía. Solo sabía que la puerta se cerraba con llave y la cama era suave. Y su mamá estaba sentada en el sofá sin mirar por encima del hombro. Y sin embargo, en medio de todo eso, en medio de los papeles que Margaret presentaba, y las audiencias que se agendaban, y el cerrojo que Hadley giraba cada noche como un ritual sagrado, había algo que Shelby no podía nombrar del todo. Algo que aparecía en los bordes de sus pensamientos cuando las niñas dormían y la habitación quedaba en silencio. La imagen de un hombre en un abrigo oscuro que se había sentado frente a ella en una cafetería y no había pedido nada, que había ordenado comida para llevar por si tenían hambre esa noche, que había dicho no está sola con la misma certeza con que otros hombres decían su propio nombre. Shelby sabía lo que era Grady Ashworth. Sullivan no era cuidadoso con todas las conversaciones, y las paredes del Western Arms eran delgadas. Había escuchado suficiente para entender que el hombre que había pagado su habitación y contratado a su abogada no era un filántropo, no era un ciudadano común, era el tipo de hombre del que su madre le habría dicho que se alejara, el tipo del que cualquier persona sensata se alejaría. Y sin embargo, era también el único hombre en 5 años que había mirado a sus hijas y visto a personas que merecían pancakes y no a inconveniencias. El único que había notado que Ruthie se subía las mangas de la sudadera para poder sostener el tenedor. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo procesas que la persona que te extendió la mano cuando nadie más lo hizo sea también alguien que vive en las sombras de un mundo que el resto de la humanidad finge que no existe? Shelby no tenía respuesta, solo tenía la pregunta. Y la pregunta la acompañaba cada noche, como una segunda almohada que no había pedido, pero que tampoco podía quitar. Fue un martes, 3 meses después de la noche en el parque. El tipo de mañana de enero en que el frío se asienta sobre la ciudad como una manta que nadie pidió. Y el cielo tiene ese color blanco grisáceo que no es exactamente nube ni exactamente luz, sino algo intermedio, algo que no se decide. Shelby estaba sentada en la mesa pequeña del apartamento con una taza de café entre las manos, cuando su teléfono vibró. Era Margaret. Su voz tenía algo diferente esa mañana, no la afilada eficiencia de las llamadas anteriores. Algo más suave, algo que Shelby no supo identificar hasta que Margaret habló. El juez firmó la sentencia esta mañana. Custodia total a su favor, orden de protección permanente. La denuncia de secuestro fue desestimada formalmente y el expediente fue cerrado. Trent Pruitt enfrenta ahora una investigación por falsificación de denuncia y por los cargos documentados de abuso. Una pausa. Shelby. Terminamos. Ganaron. El teléfono resbaló casi de las manos de Shelby. Lo sostuvo con las 2 manos y lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. Y en ese silencio, en ese segundo exacto entre escuchar las palabras y comenzar a procesarlas, sintió algo que no tenía nombre preciso en ningún idioma que conociera.
Era la sensación de un peso que han estado sobre tus hombros tanto tiempo, que ya no lo sentías como peso, sino como parte de tu cuerpo. Y de repente ya no estaba. Hadley estaba en la escuela. Ruthie estaba en el programa de preescolar que la trabajadora social había conseguido 3 semanas atrás. El apartamento estaba en silencio. Y Shelby Pruitt, que había aprendido a no llorar frente a nadie, que había aprendido a contener el llanto hasta que las niñas dormían, que había pasado 5 años perfeccionando el arte de desmoronarse en privado para poder aparecer entera frente a sus hijas, lloró en la mesa de su cocina durante 20 minutos sin intentar detenerse. Lloró con el teléfono todavía apretado contra el pecho. Lloró hasta que no le quedó nada más. Y luego se lavó la cara, se miró al espejo y vio algo que no había visto en años. No la mujer que contaba $11.40. No la mujer que dormía sentada en el asiento delantero de un carro para que sus hijas pudieran acostarse en el trasero. Vio a Shelby, solo Shelby, con ojeras y cabello sin lavar y la taza de café todavía humeando en la mesa. Pero Shelby al fin. Esa tarde fue a buscar a las niñas. Caminaron las 3 cuadras de regreso al apartamento con el frío de enero mordiéndoles las mejillas. Y Hadley llevaba su mochila morada. Y Ruthie llevaba un dibujo enrollado en la mano, los bordes rizados de tanto apretarlo. ¿Qué dibujaste?, le preguntó Shelby. Una sorpresa, dijo Ruthie, con la seriedad de alguien que custodia un secreto de estado. ¿Para quién es la sorpresa? Para el señor Grady. Shelby se detuvo en la acera. El frío seguía ahí. El cielo seguía siendo ese blanco grisáceo indeciso. Pero algo en el aire cambió. ¿Por qué para el señor Grady? Ruthie la miró con esa lógica impecable de 5 años, que no entiende por qué los adultos complican lo simple. Porque él nos dio panqueques. Y cuando alguien te da panqueques, tienes que darle algo de vuelta. La señorita Sandra lo dijo en el preescolar. Hadley caminaba en silencio a su lado. Luego dijo, sin levantar la vista del suelo, «Yo también quiero darle algo. ¿Podemos ir a verlo?» Shelby no respondió de inmediato. Siguió caminando. Pensó en todas las razones por las que no debería. En lo que Grady era, en lo que representaba, en la distancia cuidadosa que él mismo había mantenido durante 3 meses, sin visitas, sin llamadas, sin inserción. Pensó en la manera en que Sullivan hablaba por teléfono en el corredor del Western Arms, en los nombres que había escuchado, en los silencios que había aprendido a leer. Y luego pensó en algo que Margaret le había dicho en una de sus primeras llamadas, cuando Shelby le había preguntado directamente quién era Grady Ashworth y por qué hacía lo que hacía. Margaret había guardado silencio un momento. Luego había dicho, «No sé todo sobre ese hombre. Nadie lo sabe todo. Pero sé que cuando me llamó esa noche, la primera cosa que dijo no fue su nombre, fue el de usted. Y eso, en mi experiencia, dice más sobre una persona que cualquier otra cosa». Shelby llegó al apartamento. Abrió la puerta. Las niñas entraron corriendo. Y ella se quedó un momento en el umbral, con la mano en el marco de la puerta, mirando el corredor vacío. Llamó a Sullivan porque no tenía otro número. Sullivan respondió al segundo tono con la eficiencia de alguien que nunca se sorprende. «Necesito hablar con él», dijo Shelby. Un silencio breve. «Le diré que llamó». Grady llamó 40 minutos después. Su voz era la misma, baja, controlada, con esa calidad de disciplina que venía de adentro. «¿Está bien?», fue lo primero que preguntó. «No, hola. No, ¿qué necesita? ¿Está bien?». Y en esas 2 palabras, en esa pregunta directa y sin adorno, Shelby escuchó algo que tardó un momento en identificar. Preocupación. Real. Sin condiciones. «Sí», dijo. «Ganamos. El juez firmó esta mañana. Custodia total. La denuncia fue desestimada». Un silencio al otro lado, más largo de lo que esperaba. «Me alegra», dijo finalmente. Su voz tenía algo diferente, algo que se movía debajo de la superficie como el agua bajo el hielo. «Grady». «Sí. Ruthie hizo un dibujo para usted. Y Hadley quiere darle algo también. Las niñas quieren verlo». Otra pausa. «¿Y usted?». La pregunta quedó en el aire entre ellos, a través de la línea telefónica, a través de los 3 meses de distancia cuidadosa, a través de todo lo que Shelby sabía sobre él y todo lo que no sabía.
a través del hecho de que era el tipo de hombre del que cualquier persona sensata se alejaría, y el único hombre en 5 años que había notado que su hija se subía las mangas para poder sostener el tenedor. «Yo también», dijo Shelby. «Silencio». «Callaghans», dijo él. «Mañana». «Mediodía». Y colgó. Esa noche Shelby no durmió mucho. No porque tuviera miedo, sino porque había algo que no podía nombrar del todo que le ocupaba el pecho, como una luz que no sabía si debía encender o apagar. Hadley la encontró despierta a las 11 mirando el techo. Se metió a la cama sin decir nada y le tomó la mano. «¿Estás pensando en el señor Grady?», preguntó en la oscuridad. Shelby tardó un momento. «¿Cómo sabes?». «Porque es la primera vez en mucho tiempo que te veo pensar en algo que no da miedo». Shelby apretó la mano de su hija y no dijo nada, porque Hadley, con 7 años y esa vieja mirada de soldado, había dicho exactamente lo que era. Al día siguiente llegaron a Callaghans 5 minutos antes del mediodía. La campanilla sobre la puerta sonó. La mesera dijo, «Mi amor». El café olía demasiado fuerte. Todo igual. Todo exactamente igual que aquella tarde de octubre, excepto que Hadley llevaba su mochila morada, y Ruthie apretaba su dibujo enrollado con ambas manos, y Shelby llevaba puesta una chaqueta que le quedaba bien, y no tenía $11.40 en el bolsillo, sino una tarjeta de débito vinculada a una cuenta que la organización de asistencia había abierto a su nombre. Grady ya estaba ahí, en la misma cabina del fondo, asientos de vinilo rojo, ventana al estacionamiento. Se puso de pie cuando las vio entrar, un gesto que Shelby notó porque era el tipo de gesto que los hombres poderosos raramente hacen y que cuando lo hacen significa algo. Ruthie corrió los últimos 3 pasos y extendió el dibujo enrollado hacia él con las 2 manos como si fuera una ofrenda. «Lo hice para usted», dijo, «en el preescolar, porque la señorita Sandra dice que cuando alguien te da algo tienes que dar algo de vuelta». Grady tomó el dibujo, lo desenrolló con cuidado, con las manos grandes que habían firmado órdenes y cerrado tratos, y construido un imperio sobre el miedo. Lo sostuvo frente a él y lo miró. Era un dibujo de 3 personas frente a una cafetería. Una figura alta con cabello castaño, 2 figuras pequeñas con trenzas, y a un costado, una figura más grande con un abrigo oscuro. Encima, en letras de crayón morado torcidas y orgullosas, Ruthie había escrito una sola palabra: «Amigos». Grady no habló por un momento. Miró el dibujo, y Shelby, que lo estaba observando, vio algo que nunca había visto en el rostro de ese hombre, algo que él no controló a tiempo, el borde de algo que en otro hombre, en un hombre diferente, se habría llamado emoción. En Grady Ashworth se llamó la grieta en la pared, la pequeña fisura en el concreto por donde entraba la luz. «Gracias», le dijo a Ruthie. Su voz era la misma, baja, pero algo debajo de ella no lo era. Hadley esperó su turno con la paciencia de quien ha aprendido que las cosas importantes requieren su propio espacio. Luego metió la mano en su mochila morada y sacó algo doblado en 4. Lo extendió hacia Grady sin decir nada. Era el individual de papel de Callaghans, el de aquella tarde de octubre. La mesera nunca lo había tirado, o Hadley lo había guardado. Grady lo abrió. La casa de 4 paredes y techo triangular seguía ahí, las 3 figuras de palitos. Pero Hadley había añadido algo desde entonces, con un crayón diferente, con una mano que había practicado durante semanas porque la letra tenía esa calidad de algo trabajado. Había escrito debajo de las 3 figuras: «Gracias por no seguir caminando». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no incomoda, el tipo que existe entre personas que han dicho algo verdadero y no necesitan agregar nada encima para que permanezca. Grady dobló el individual con el mismo cuidado con que había desenrollado el dibujo de Ruthie y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, junto al corazón, aunque él no lo habría dicho así. Luego miró a Shelby, y Shelby lo miró, y entre ellos estaba todo lo que no se había dicho en 3 meses, todo lo que era complicado, todo lo que no tenía respuesta fácil, todo lo que cualquier persona razonable señalaría como razón suficiente para no dar un solo paso más en esa dirección. Y también estaba lo otro: la cafetería de octubre, los panqueques, el cerrojo,
Estamos bien. La mentira que él había reconocido porque la había escuchado antes, en la voz de su propia madre. Gracias por no seguir caminando, decía el dibujo de Hadley. Y Grady, que había construido un mundo entero sobre la capacidad de no sentir lo que sentía, descubrió en ese momento que había cosas para las que su entrenamiento no había sido suficiente. Una mesa en una cafetería con ventanas empañadas, 2 niñas con crayones y dibujos, y una mujer que lo miraba sin miedo y sin expectativa. Solo con esa honestidad quieta de alguien que ha perdido demasiado como para fingir. ¿Cómo sigue usted?, preguntó él. No cómo están las niñas, no cómo avanza el caso. ¿Cómo sigue usted? Shelby pensó en la respuesta. Pensó en los $11.40, en el cerrojo que Hadley giraba cada noche como un ritual, en las 20 páginas que había escrito en el cuaderno la primera noche en el Western Arms, en la mañana en que Margaret llamó y dijo ganaron y el peso se fue. Mejor, dijo finalmente. Cada día un poco mejor. Las niñas están bien. Hadley empezó 2º grado. Ya sonríe de verdad, no la sonrisa que hacía antes. Hizo una pausa. Ruthie pregunta por usted. Desde el primer día. Algo cruzó el rostro de Grady. Rápido, casi imperceptible. Pero Shelby lo vio. ¿Y usted?, preguntó él por 2ª vez. Y esta vez la pregunta era diferente. Esta vez no preguntaba por el estado general de las cosas. Preguntaba por algo específico. Por algo que los dos sabían que estaba ahí aunque ninguno lo había nombrado. Shelby sostuvo su mirada. También pregunto por usted, dijo. Simplemente, sin adorno. Con esa misma economía del lenguaje de alguien que ha aprendido que las palabras cuestan y que las verdaderas no necesitan decoración. La comida llegó. Panqueques para Ruthie. Grilled cheese con sopa de tomate para Hadley. Un club sándwich para Shelby que comió completo esta vez, sin envolver la mitad en una servilleta. Sin guardar para después, porque el después ya no era una amenaza. Era solo el futuro. Y el futuro, por primera vez en 5 años, no tenía el rostro de Trent Pruitt. Grady comió poco. Tomó café. Escuchó a Ruthie explicarle con absoluta seriedad el sistema de clasificación de panqueques que había desarrollado en el preescolar, en el que los de Callahan's ocupaban el primer lugar de manera indiscutible. Escuchó a Hadley hablar sobre su maestra de 2º grado y sobre una niña llamada Camila, que se había sentado a su lado el primer día y le había prestado un lápiz verde. Escuchó esas cosas pequeñas e inmensas que son la evidencia de una vida que vuelve a ser una vida. Y algo que había estado tenso en él durante 20 años, desde los 14, desde la cama de hospital, desde la promesa, comenzó a ceder. No completamente. Los hombres como Grady no ceden completamente, pero suficiente. Suficiente para que la grieta en la pared se volviera una ventana. Cuando terminaron, cuando Ruthie había terminado sus panqueques con una velocidad que desmintió completamente su propio sistema de clasificación, y Hadley había doblado su servilleta en un cuadrado perfecto como siempre hacía, Grady miró a Shelby desde el otro lado de la mesa y dijo algo que no había planeado decir, algo que salió del pasillo clausurado sin pedir permiso. Mi madre se llamaba Colleen. Trabajaba 2 empleos. Nunca se quejó. Tomó todo lo que mi padre le dio y lo convirtió en algo que parecía una vida normal. Murió cuando yo tenía 14 años. Hizo una pausa. Nadie la ayudó. La gente veía. Los vecinos escuchaban. Los maestros notaban los moretones en sus brazos cuando venía a recogerme a la escuela. Nadie hizo nada. La miró directamente. Pasé 20 años construyendo un mundo donde el poder significaba que nadie podía tocarte. Y funcionó. Pero el poder no devuelve lo que ya se fue. Una pausa más larga. Usted me recordó a ella, no la situación. Usted, la manera en que trenzó el cabello de sus hijas esa mañana aunque sus manos temblaban. La manera en que les dijo que todo estaría bien y luego contó el dinero sin que ellas vieran. Sus ojos grises verdes tenían algo que Shelby no había visto en ellos antes. No vulnerabilidad exactamente, algo más preciso. Reconocimiento. Colleen merecía que alguien se detuviera. Yo no pude detenerme entonces porque era un niño. Esta vez.
Pude. Silencio. Eso es todo. Ruthie, que había estado escuchando con la mitad de la atención que le quedaba después de los panqueques, levantó la vista y dijo con perfecta lógica de 5 años: ¿Su mamá también se llamaba Colleen como la vecina de enfrente? Y la tensión en la mesa se rompió de la única manera en que las tensiones verdaderas pueden romperse. No con una resolución dramática ni con palabras perfectas, sino con la intervención completamente inocente de una niña de 5 años que acababa de hacer la pregunta más honesta de la tarde. Grady miró a Ruthie, y por primera vez desde octubre, en esa cafetería con las ventanas empañadas y el café demasiado fuerte y la campanilla sobre la puerta, Grady Ashworth se rió. No la risa controlada de un hombre que permite que algo sea gracioso. Una risa real, breve, pero real. Y Shelby la escuchó, y pensó que era el sonido más inesperado que había escuchado en mucho tiempo. El sonido de un hombre que por un segundo había dejado de cargar el peso de lo que era para ser. Simplemente alguien sentado en una cabina de vinilo rojo, comiendo con una familia que no era la suya, pero que de alguna manera inexplicable sentía que lo era. Salieron de Callahan's al frío de enero. Ruthie tomó la mano de Grady sin preguntarle, con la naturalidad absoluta de quien no conoce las razones por las que no debería. Hadley caminó a su lado derecho, Shelby a su izquierda. Caminaron media cuadra así, los 4, en el frío blanco grisáceo de ese martes de enero en Medellín. Y Grady, que había caminado solo durante 20 años por corredores de poder y noches sin testigos, descubrió que caminar así, con una niña de 5 años tomada de su mano, y el frío en el rostro, y el sonido de 3 pares de pasos distintos al suyo, era la cosa más pesada y la más liviana que había sentido en mucho tiempo. Pesada porque era real, liviana porque era buena. Y en el vocabulario del hombre que dirigía el cartel de Medellín, buena era una palabra que había aprendido a desconfiar hace mucho. Pero ahí estaba, caminando con ella de todas formas. 3 meses después, en un martes de enero tan frío que las ventanas de Callahan's se habían empañado desde adentro, Shelby entró por la puerta con las 2 niñas. La campanilla sonó. La mesera dijo: «Mi amor». El café olía demasiado fuerte. Se sentaron en la misma cabina de vinilo rojo, la ventana al estacionamiento, y Shelby pidió panqueques para Ruthie, grilled cheese con sopa de tomate para Hadley, y un club sándwich para ella que comió completo, sin guardar la mitad, sin envolver nada en servilletas, sin calcular si el después tendría hambre propia. Hadley levantó la vista de su sopa y dijo: «Mamá, ¿podemos venir aquí todos los martes? Si quieres, quiero». Ruthie levantó su dibujo. 3 figuras frente a un edificio con un árbol, la más alta con cabello castaño, las 2 pequeñas con trenzas. Encima, en crayón morado torcido y orgulloso, una sola palabra: hogar. Shelby presionó el dibujo contra su pecho y cerró los ojos. Y algo que había estado apretado dentro de ella durante 5 años, quizás más, quizás desde mucho antes de Trent, desde antes de aprender que el amor venía con condiciones, comenzó a abrirse, despacio, con cuidado, como una flor que no está segura todavía de que el invierno terminó, pero abriéndose. Detrás de ella, a través de la ventana empañada, un carro oscuro esperaba en el borde del estacionamiento. Adentro, un hombre con abrigo de lana miraba la cafetería durante un largo momento. Podía ver a través del vidrio borroso las siluetas de una mujer y 2 niñas pequeñas en una cabina del rincón. Podía ver a la niña mayor sumergiendo algo en sopa. Podía ver a la pequeña levantando un papel. No podía leer lo que decía, pero había algo en la manera en que la madre lo presionó contra su pecho, que le dijo todo lo que necesitaba saber. Grady Ashworth puso el carro en marcha, y por primera vez en 20 años, el niño que había estado detrás de la pared, el que se había escondido detrás del sofá, el que había escuchado a su madre susurrar: «Estamos bien», con un ojo hinchado y las manos llenas de hielo, sintió que el peso de esa promesa se levantaba. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque en un pequeño rincón de él, alguien no había apartado la mirada. Y eso, descubrió Grady mientras conducía hacia la luz gris del invierno, era suficiente. Era exactamente suficiente.
Hay una verdad sobre los seres humanos que el poder tarda mucho en enseñar, y que la bondad enseña en un instante, que nadie llega a donde está completamente solo, que detrás de cada hombre que el mundo llama poderoso, hay un niño que aprendió a sobrevivir de una manera que dejó cicatrices, y que detrás de cada mujer que el mundo llama débil, hay una fortaleza que el miedo nunca pudo extinguir del todo, solo enterrar. Shelby Pruitt no era débil, nunca lo había sido. Era alguien a quien le habían enseñado durante 5 años que serlo era la única manera de sobrevivir. Y el día que entendió que sobrevivir y vivir no eran lo mismo, salió por una puerta a medianoche sin zapatos y con 2 niñas y $11.40, y no miró atrás. Eso no es debilidad. Eso es la forma más pura de valentía que existe. La que no tiene audiencia, la que no recibe aplausos, la que sucede en la oscuridad de un martes de octubre cuando nadie más está mirando. En algún lugar de la ciudad, en un apartamento del lado oeste con una ventana que da a un patio con un árbol de arce, un cerrojo espera fielmente en su posición cerrada. Lo gira Hadley cada noche antes de dormir, con la misma mano que sostuvo a su madre cuando lloró, con la misma mano que escribió gracias por no seguir caminando en un individual de papel de cafetería. Es un gesto pequeño, cotidiano, invisible para cualquiera que no sepa lo que costó llegar hasta él. Pero los gestos pequeños son la manera en que la vida se reconstruye, no en los momentos grandes y dramáticos que recordamos porque los contamos, sino en los martes ordinarios, en las trenzas de la mañana con dedos que ya no tiemblan, en los panqueques que se comen despacio no porque el miedo lo exija, sino porque así se saborean mejor, en la puerta que siempre se puede cerrar con llave, en el dibujo pegado en la pared de una habitación que una niña de 5 años declaró la más grande del mundo entero, aunque apenas mide 4 metros de lado a lado. Esta es la historia de lo que sucede cuando alguien decide no seguir caminando, cuando en medio de un parque de octubre, con el viento trayendo palabras que no debería haber escuchado, un hombre que el mundo conoce por su poder, elige ser conocido, por un instante, por su humanidad. No porque sea perfecto, no porque su mundo sea limpio, sino porque adentro de él todavía vivía un niño que sabía exactamente lo que sonaba una pregunta que ningún niño debería tener que hacer. Y ese niño, después de 20 años, finalmente pudo hacer algo que no pudo hacer a los 14. Detenerse, dar la vuelta, no apartar la mirada, porque al final eso es lo que nos define. No los grandes monumentos que construimos, ni los imperios que levantamos, ni el poder que acumulamos, sino los momentos en que alguien nos necesita y elegimos quedarnos. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, que has caminado junto a Shelby en ese parque y en esa cafetería y en ese apartamento con el cerrojo y el árbol de arce en el patio, tú que sabes lo que cuesta levantarse cuando el mundo te han enseñado que el suelo no es seguro, ¿qué harías tú? Si mañana, en un parque ordinario, en un martes ordinario escucharas una voz pequeña hacer una pregunta que no debería existir, ¿seguirías caminando? ¿O te detendrías? Cuéntanos en los comentarios, porque estas historias no terminan cuando el video acaba. Terminan cuando cada uno de nosotros decide qué tipo de persona quiere ser en los momentos en que nadie más está mirando. Y si esta historia movió algo dentro de ti, si te hizo pensar en alguien que conoces o en algo que viviste, compártela, porque a veces la historia que alguien necesita escuchar está a un solo clic de distancia, y tú puedes ser quien se la haga llegar.